página 25. Negación de la muerte, Ernest Becker, 1973. Capítulo 1. Introducción, la naturaleza humana y lo heroico. En nuestra época existe una gran presión para que se planteen conceptos que ayuden a los seres humanos a entender sus dilemas, una avidez de búsqueda de ideas vitales, de simplificar una complejidad intelectual innecesaria. A veces, ello conduce a grandes mentiras que solucionan tensiones y facilitan que la acción avance con la dosis de racionalizaciones que la gente necesita. Pero también lleva a una desconexión paulatina de algunas verdades que ayudan a las personas a controlar lo que les sucede, que les indican dónde residen realmente los problemas. TV escribe. ¿Cuáles son esos conceptos que debe plantearse para que la gente se ayude a entender sus dilemas? ¿Cuáles son esos dilemas? Becker escribe. Una de estas verdades es la idea de heroísmo, que tiene a sus espaldas una larga historia. En tiempos académicos normales, no se nos ocurrió nunca que pudiéramos hacer nada de particular con ello, llevarlo como estandarte o usarlo como un concepto nuclear. Sin embargo, la mentalidad popular siempre supo lo importante que era. Como observó a principios de siglo William James, que abarcó casi todo, el instinto común de la humanidad por la realidad. Ha mantenido siempre que el mundo era esencialmente un teatro para el heroísmo. No solo la mentalidad popular lo sabía, también los filósofos de todos los tiempos en nuestra cultura, especialmente Emerson y Nietzsche, y por ello todavía nos estremecemos con ellos. Nos gusta que nos recuerden que nuestra llamada primordial, nuestra tarea principal en este planeta, es lo heroico. Una forma de ver el desarrollo global de las ciencias sociales desde los tiempos de Marx y el de la psicología desde los de Freud, es que ambas representan la pormenorización y clarificación masivas del problema del heroísmo humano. Esta perspectiva establece el tono de seriedad que requiere nuestra discusión. En la actualidad, tenemos el soporte científico necesario para una comprensión auténtica de la naturaleza del heroísmo y del lugar que ocupa en la vida humana. Si el instinto común para la realidad que tienen los seres humanos es correcto, hemos logrado el hecho extraordinario de descubrir esa realidad de forma científica. Uno de los conceptos clave para entender el afán por el heroísmo es la idea de narcisismo. Como con gran acierto nos lo ha recordado Erich Fromm, esta idea es una de las mayores y más duraderas contribuciones de Freud. Freud descubrió que cada uno de nosotros repite la tragedia del mítico dios griego Narciso. Estamos irremediablemente absortos en nosotros mismos. Si nos preocupamos alguna vez de alguien, normalmente es, ante todo, de nosotros mismos. Como dijo Aristóteles en algún sitio, la suerte llega cuando la flecha alcanza a la persona que está a tu lado. 25 siglos de historia no han cambiado el narcisismo básico del ser humano. Para muchos de nosotros, aquella definición de suerte todavía es útil. TV escribe. Sería algo anormal que una persona se interesara en la suerte del vecino en lugar de la suya. Primero está uno, y los demás, quién sabe cuándo. Un ser humano está 10.000 veces más interesado en su bienestar que en el bienestar o salud de los demás. De este grupo externo, se excluyen aquellos seres que le interesan al humano. A que me muera yo o mi abuelita, que se muera mi abuelita. Becker escribe. Uno de los aspectos más míseros del narcisismo es ese sentimiento de que prácticamente todo el mundo es prescindible excepto nosotros mismos. Tendríamos que estar preparados, como dijo Emerson en cierta ocasión, para recrear el mundo entero fuera de nosotros, incluso si no existiese nadie más. Ese pensamiento nos aterra. No sabemos cómo nos podríamos arreglar sin los otros. Pero en el fondo subsiste el recurso básico: en caso de necesidad nos bastaríamos con nosotros mismos si confiásemos en nosotros como lo deseaba Emerson. Incluso,
Aunque no sintiéramos esta confianza emocionalmente, la mayoría de nosotros lucharía para sobrevivir con todas sus fuerzas sin importar cuántos mueren a nuestro alrededor. Nuestro organismo está preparado para llenar el mundo entero por sí solo, aunque nuestra mente se encoja ante este pensamiento. El narcisismo es lo que hace que los soldados sigan avanzando frente al fuego a quemarropa de las guerras. En el fondo de su corazón, uno no siente que va a morir, sino que se compadece de sus compañeros. TV escribe. Todos los días hay accidentes de tránsito por las calles. La gente va enloquecida, embrutecida al frente de volante. Y pensamos que no seremos víctimas de un accidente. Vemos gente quebrada, muerta en la calle, ciclistas, motociclistas atropellados. Y pensamos, eso les pasa por andar con imprudencia. Pero en esto, no hay seguridad alguna de no caer presa de un accidente. Seguimos conduciendo el auto de manera automática a gran velocidad, de una manera con el pensamiento fuera de la idea de morir en cualquier momento. Imagino la muerte ajena, no la mía. Becker escribe. La explicación de Freud fue que el inconsciente no conoce el tiempo o la muerte. En sus recovecos orgánicos y psicoquímicos internos el ser humano se siente inmortal. Ninguna de esas observaciones denota astucia humana. No parece que la persona pueda evitar su egoísmo, es como si proviniese de su naturaleza animal. A través de incontables siglos de evolución, el organismo ha tenido que proteger su propia integridad, tenía su identidad psicoquímica y se dedicó a preservarla. Este es uno de los principales problemas que se presentan con los trasplantes de órganos. El organismo se protege contra la materia ajena, incluso si se trata de un corazón nuevo que lo mantendría vivo. El propio protoplasma se cobija y nutre a sí mismos contra el mundo y las agresiones a su integridad. Da la impresión de que disfruta de sus propias pulsaciones, expandiéndose por el mundo al tiempo que metaboliza segmentos de este. Si se tomase un organismo mudo y ciego y se le diese autoconciencia y nombre, si se lograra que destacase en su entorno natural y adquiriese conciencia de que es único, se obtendría narcisismo. En la persona, la identidad psicoquímica, el sentido del poder y la actividad se han hecho conscientes. En el ser humano, un cierto nivel de narcisismo operativo es inseparable de su autoestima, a partir de un sentimiento básico del propio valor. Hemos aprendido, sobre todo de Alfred Adler, que lo que más necesita el ser humano es la seguridad de su autoestima. Pero este no es solamente una gota ciega de protoplasma holgazán, sino una criatura con un nombre que habita en un mundo de símbolos y sueños, no solo de materia. Su sentimiento de autovaloración se constituye simbólicamente, su tan apreciado narcisismo se alimenta de símbolos sobre la base de una idea abstracta de su propio valor, una idea compuesta de sonidos, palabras e imágenes que están en el aire, en la mente, en el papel. Todo esto significa que el anhelo natural de la persona por la actividad orgánica, los placeres de la incorporación y la expansión emocional, puede nutrirse sin límites en el campo de los símbolos y por tanto, en el de la inmortalidad. El organismo simple puede expandirse en dimensiones de mundos y tiempos sin mover un solo miembro físico, puede imbuir la eternidad en sí mismo aunque sea con boqueadas de agonía. En la infancia, la lucha por la autoestima al menos está disfrazada. El niño no se avergüenza de sus necesidades y cuanto más desea, mejor. Todo su organismo reclama a gritos su narcisismo originario. Esta demanda puede convertir la infancia en un infierno para los adultos, especialmente cuando hay varios niños que compiten a la vez por la prerrogativa de una autoexpansión sin límites, lo que podríamos llamar significado cósmico. Este término no debe tomarse a la ligera, ya que es ahí a donde nos conduce nuestra discusión. Hablamos despreocupadamente de la rivalidad fraterna, como si fuese un subproducto del crecimiento,
una brizna de competitividad y egoísmo de niños mimados que todavía no han alcanzado su generosa naturaleza social. Pero todo es demasiado superabsorbente y despiadado para ser una aberración, expresa las entrañas de la criatura el deseo de destacar, de ser el mismísimo número uno de la creación. Cuando se combinan el narcisismo original con la necesidad básica de autoestima, se da a luz a una criatura que ha de sentirse a sí misma como un objeto de valor primordial, la primera en el universo, personificando en sí misma toda la vida. Esta es la razón de la lucha diaria, normalmente feroz, entre hermanos. El niño no puede permitirse ser el segundo, o sentirse devaluado, y menos excluido. Le has dado el caramelo más grande. Le has dado más zumo. Toma tú un poco más. Ahora tiene ella más que yo. Le has dejado encender la chimenea y a mí no. Vale, enciende un trozo de papel. Pero este papel es más pequeño que el que ha encendido ella. Y así, una y otra vez. TV escribe. No queremos igualdad, repartición en partes iguales. Si el otro tiene un salario mejor que el mío, diré que es injusto porque el otro, puras idioteces hace, no desquita su salario. Y tal vez sea cierto, no es un simple berrinche o una apreciación degenerada. El asunto es que buscamos tener más que los demás, sentir que valemos más que los demás. Y así es como la envidia, pulula en donde sea que hay un grupo de personas que están en franca competencia. Becker escribe. Un animal que adquiere sus sentimientos de valía simbólicamente tiene que compararse a cada minuto con los que le rodean para asegurarse de que no se convierte en el segundo. La rivalidad fraterna es un problema crítico que refleja la condición humana básica. No se trata de que los niños sean depravados, egoístas y dominantes. Expresan de forma abierta el destino trágico del ser humano. El niño tiene que justificarse ante sí mismo como un objeto de valor primordial en el universo, tiene que destacar, ser un héroe, contribuir lo más posible a la vida en el mundo, mostrar que cuenta más que nada o que nadie. Cuando valoramos lo natural que le resulta al ser humano la lucha para ser un héroe, hasta qué punto es inherente en su constitución evolutiva y orgánica, la claridad con que se muestra de niño, resulta de lo más extraño lo ignorantes que somos, conscientemente la mayoría de nosotros, de lo que en realidad queremos o necesitamos. De todos modos, en nuestra cultura, y sobre todo en nuestros días, lo heroico parece quedarnos demasiado grande, o nosotros somos demasiado pequeños para ello. Dígale a un chico joven que está capacitado para ser un héroe, ya verá cómo se enrojece. Disfrazamos nuestra lucha acumulando cifras en un libro de contabilidad para recoger en privado nuestro sentido del valor de lo heroico, o teniendo una casa un poco mejor en el barrio, un coche más grande, niños más listos. Pero, por debajo, late el dolor de la especificidad cósmica, cualquiera que sea la forma bajo la que lo enmascaremos en relación a una esfera menor. De vez en cuando, alguien admite que se ha tomado en serio el heroísmo, y ello nos produce un escalofrío, como cuando el congresista estadounidense Mendel Rivers pasaba asignaciones al ejército y dijo que era el hombre más poderoso desde Julio César. Lucius Mendel Rivers, 28 de septiembre de 1905, 28 de diciembre de 1970, fue un representante demócrata de los Estados Unidos por Carolina del Sur y representó al primer distrito del Congreso con sede en Charleston durante casi 30 años. Como presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Rivers se ganó la reputación de su apoyo inquebrantable a la participación estadounidense en la Guerra de Vietnam. Su reputación se vio afectada cuando el público estadounidense en general se volvió contra una mayor escalada en la Guerra de Vietnam. En 1968, Rivers condenó a los militares estadounidenses que intentaron detener la masacre de My Lai,
calificándolos de traidores. Rivers sirvió en la Cámara hasta su muerte en 1970. Rivers se mostró inicialmente escéptico ante la escalada de la guerra de Vietnam por parte de la administración y su decisión de enviar tropas de combate a Vietnam, pero luego se convirtió en uno de los más firmes partidarios de la guerra en el Congreso. Le gustaba referirse a sí mismo como el abuelo de los halcones de la guerra. Instó al presidente a utilizar armas nucleares contra los norvietnamitas e invadir y ocupar Hanoi. TV escribe. O como decían los Beatles, somos más famosos que Jesucristo. Becker escribe. Puede que nos estremezcamos ante la tosquedad del heroísmo terrenal, tanto de Julio César como de sus imitadores, pero no es culpa de ellos, sino de la manera en que la sociedad establece su sistema de héroes, y de la gente a la que el sistema da ocasión de representar sus papeles. TV escribe. Ahora, los héroes de millones de personas, son los jugadores de fútbol, los cantantes de reggaetón y los actores de series de Netflix y demás superficialidades. Becker escribe. La cuestión es que esto es lo que es y ha sido siempre la sociedad, un sistema de acción simbólico, una estructura de statu quo y papeles, de costumbres y normas de comportamiento diseñadas para servir de vehículo al heroísmo terrenal. Cada guión es único, cada cultura tiene un sistema de héroes diferente. Lo que los antropólogos denominan relatividad cultural es, en realidad, la relatividad de los sistemas de héroes del mundo entero. Cada sistema cultural es una dramatización de las heroicidades sobre la tierra. Cada sistema configura papeles para actuar con diferentes grados de heroísmo, desde el heroísmo de lujo de un Churchill, un Mao o un Buda al barato heroísmo del minero, del labriego o del cura, el heroísmo escueto, de cada día, terrenal, forjado por manos nudosas de trabajador que conduce a su familia a través del hambre y la enfermedad. Carece de importancia que el sistema de héroes cultural sea abiertamente mágico, religioso, primitivo o secular, científico y civilizado. De cualquier modo, es un sistema mítico al que la gente se somete para adquirir un sentimiento de valor primordial, de peculiaridad cósmica, de utilidad última de la creación, de significado inamovible. Se adquiere este sentimiento forjándose un lugar en la naturaleza, construyendo un edificio que refleje el valor de lo humano, un templo, una catedral, un tótem de madera, un rascacielos, una familia que abarca 3 generaciones. Lo hacen con la esperanza y el convencimiento de que las cosas que crean las personas en la sociedad tienen un valor y un significado duraderos, que sobreviven o eclipsan a la muerte y a la descomposición, que el ser humano y su producción tienen importancia. TV escribe. Existe el afán por dejar un legado, hacer cosas que duren un largo tiempo en pie o en el recuerdo de la gente. Incluso, algunos asesinos han declarado que matan a su ídolo, para colocar su nombre a su lado, como es el caso del asesino de John Lennon, de los Beatles. Quieren inmortalidad. Becker escribe. Cuando Norman Brown dijo que desde Newton la sociedad occidental sigue siendo tan religiosa como cualquier otra, independientemente de lo científica o secular que se autoproclame, quiso decir lo siguiente: la sociedad civilizada es una protesta y una creencia optimista en que la ciencia, el dinero y los bienes hacen que el ser humano tenga más importancia que cualquier otro animal. En este sentido, todo lo que éste hace es religioso y heroico, y, sin embargo, corre el riesgo de ser ficticio y falible. La pregunta más importante que podemos llegar a plantearnos es sencillamente la siguiente: ¿hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos haciendo para adquirir nuestro sentido del heroísmo? Creo que si cada uno de nosotros admitiese su anhelo de ser un héroe, nos encontraríamos ante una descarga en verdad devastadora. Provocaría que exigiéramos a la cultura que nos diese lo que nos debe, un sentimiento primordial del valor del ser humano como partícipe único de la vida cósmica.
¿Cómo se las arreglarían nuestras sociedades para satisfacer una petición tan auténtica sin removerse hasta sus cimientos? Solo las sociedades que llamamos primitivas proporcionaron este sentimiento a sus miembros. Los grupos minoritarios de nuestra actual sociedad industrial que reclaman a gritos libertad y dignidad humana están, en realidad, pidiendo de forma torpe que se les otorgue un sentido de heroísmo básico que se les ha estafado históricamente. Por eso resultan sus pretensiones tan enojosas y perturbadoras, como hacer algo tan irracional dentro de los cauces sobre los que la sociedad está asentada. Piden lo imposible, es la fórmula con la que solemos expresar nuestro desconcierto. Pero a nadie le resulta fácil admitir la verdad de la necesidad del heroísmo, ni siquiera para los que realmente quieren que se le reconozca su pretensión. Ese es el problema. Como veremos en discusiones posteriores, llegar a ser consciente de lo que uno hace para conseguir el sentimiento de heroísmo es el principal problema autoanalítico de la vida. Todo lo que hay de doloroso y sobrio en lo que los genios psicoanalíticos y religiosos han descubierto sobre la persona gira en torno al terror de admitir lo que hace para conseguir su autoestima. Por ello, las heroicidades humanas se deben a un impulso ciego que consume a la gente en las personas apasionadas. Es un alarido de gloria tan poco crítico y reflexivo como el aullido de un perro. En las masas más pasivas de personas mediocres se halla disfrazado, a la vez que aceptan humildes y quejosas los papeles que la sociedad les proporciona para sus heroicidades y tratan de promocionarse dentro del sistema, llevan los uniformes convencionales aunque se permiten promocionarse, si bien, poco y con precauciones, con lazadas o flores rojas en el ojal, pero no de forma francamente superior. TV escribe. Está latente la idea de eminencia, sobresalir, ser reconocido. Para no desear el reconocimiento, se tendría que actuar como una prostituta que solo está interesada en recibir el pago y dar un buen servicio al cliente para que pida más en el futuro. Así podría proceder un empleado, que no está interesado en recibir elogios, ascensos o reconocimientos. Solo va por el salario y ya. Y si quiere más, lo busca en otra parte. Cacaraquea el huevo, todo lo que haces, públicalo y grita a los cuatro vientos para que todos lo sepan. De este modo te promocionas y no dejas que otros se cuelguen de tus logros. Esto es lo que se recomienda en los sistemas maquileros, en las empresas maquileras, donde existe una tremenda competencia por sobresalir. Y es que siempre habrá gente que gusta de brillar por encima de otros, adjudicándose logros ajenos. Becker escribe. Si arrancáramos este disfraz masivo, esos bloques de represión que ocultan las técnicas humanas para ganar la gloria, llegaríamos a la cuestión potencialmente más liberadora de todas, al problema principal de la vida: ¿hasta qué punto es el sistema cultural del héroe que mantiene y guía a la humanidad una verdad empírica? Nos hemos referido a la parte más mezquina del ansia de heroísmo cósmico del ser humano, pero, por supuesto, existe también su parte noble. Entrega la vida por su país, su sociedad, su familia. Elige caer bajo una granada para salvar a sus camaradas. Es capaz de la mayor generosidad y autosacrificio. Pero tiene que sentir y creer que lo que hace es de verdad heroico, intemporal y con un significado soberano. La crisis de la sociedad actual radica precisamente en que la juventud ya no se siente heroica en el plan de acción que la cultura ha establecido. No crea que sea empíricamente realista con los problemas de su vida y de su tiempo. Vivimos una crisis de heroísmo que penetra todos los aspectos de nuestra vida social, los fracasados del heroísmo universitario, del heroísmo de los negocios y las carreras, del heroísmo de la acción política, el ascenso de los antihéroes, los que querrían ser heroicos a su manera, o, como Charles Manson con su familia especial, los que con sus heroicidades atormentadas atacan al sistema que ha dejado de representar un heroísmo consensuado.
La gran perplejidad de nuestro tiempo, lo que remueve nuestra época, es que la juventud ha percibido, para bien o para mal, una gran verdad sociohistórica que de la misma manera que hay autosacrificios inútiles en guerras injustas, también existen heroicidades innobles en sociedades enteras. Puede tratarse de las heroicidades perversamente destructivas de la Alemania de Hitler, de la simple heroicidad envilecedora y tonta de la adquisición y exhibición de bienes de consumo o de la acumulación de dinero y privilegios que caracteriza actualmente formas enteras de vida. TV escribe. Se habla de la maldad o ideas destructivas del nazismo con Hitler a la cabeza. Y no se hace referencia alguna a la forma tan vil en que cierto país soltó deliberadamente 2 bombas atómicas sobre civiles indefensos. Que cada quien obtenga sus conclusiones sobre lo que es heroico o lo que es perverso. Becker escribe. Y una crisis de la sociedad es también, por supuesto, la crisis de la religión organizada. La religión ya no es válida como sistema heroico. Por eso la juventud la desprecia. Si la cultura tradicional se encuentra desacreditada como heroica, la Iglesia que apoye esa cultura se desacredita a sí misma automáticamente. Si la Iglesia, por otro lado, prefiere insistir en su propia cultura de la heroicidad, puede que se encuentre con que, en algunos aspectos cruciales, tiene que trabajar contra la cultura establecida. Reclutar jóvenes a fin de que sean antihéroes para el tipo de vida de la sociedad en la que viven. Este es el dilema de la religión en la actualidad. Conclusión. Lo que he intentado sugerir en esta breve introducción es que el problema de lo heroico es lo más importante en la vida humana, que penetra más profundamente en su naturaleza que ninguna otra cosa porque se basa en el narcisismo orgánico y en la necesidad de autoestima del niño como la condición para su vida. La propia sociedad es un sistema codificado de héroes, lo que significa que, en todas partes, la sociedad vive el mito del significado de la vida humana, una provocadora creación de sentido. Toda sociedad es, por lo tanto, una religión tanto si así lo cree como si no. La religión soviética y la maoísta son verdaderas religiones, como lo son la científica y la de consumo, por mucho que traten de disfrazarse al excluir las ideas espirituales y religiosas de sus vidas. Como veremos más adelante, fue Otto Rank quien demostró desde lo psicológico esta naturaleza religiosa de toda creación cultural humana. Posteriormente, Norman Brown resucitó esta idea en su Eros y Thanatos, y Robert J. Lifton en su Revolutionary Immortality. Si aceptamos esas sugerencias, hemos de admitir que estamos tratando el problema humano universal por excelencia y tenemos que estar preparados para investigarlo lo más sinceramente posible para conmocionarnos por la autorrevelación del ser humano lo mejor que podamos. Vamos a retomar todo este pensamiento con Kierkegaard y a desarrollarlo con Freud para ver a dónde nos conduce este recorrido a través de los últimos 150 años. Si la profunda sinceridad que encierran algunos libros pudiera cambiar el mundo de forma inmediata, los 5 autores que acabo de mencionar habrían hecho que las naciones se tambalearan hasta sus cimientos. Pero, puesto que todo el mundo continúa como si las verdades vitales sobre la humanidad no existieran, es necesario hacer más hincapié en ellas. Durante 2500 años hemos esperado y creído que si la humanidad pudiera revelarse a sí misma, si pudiera conocer en su verdadera extensión los motivos que abriga, inclinaría de algún modo la balanza a su favor. Página 35.